producida por TIMSIB, producida por Timur Savcı y Burek Sayar, dirigida por Uluk Bayraktar, escrita por Ethem ZK y Lokman Merel. La nueva serie de Kanal D, Eşref Rüya, llegó a las pantallas con su segundo episodio. En el nuevo episodio de la serie, un ataque traicionero fue lanzado contra Eşref. Él puso a la tribu en su contra, y aunque logró salvar a Nisan, Eşref se convirtió en el blanco de las balas. Mientras Nisan hace todo lo posible para mantener con vida a Eşref, el ataque armado que sufrió se convierte en un tema candente en los orfanatos. Al darse cuenta de que una vez más corre un gran peligro con este incidente, Nisan comienza a buscar formas de escapar de los juegos de Sidem. Los esfuerzos de Nisan por hablar extensamente con Sidem fueron infructuosos. Sidem dijo claramente que no podía dejar sin terminar el trabajo que había comenzado. Una vez que te encuentre, nunca te dejaré ir, Rüya. Nisan partió con la idea de enviar a su hermano al extranjero. Sabiendo que Iset era el que estaba detrás de lo que le pasó a Eşref, Kadir no se quedó sin aliento a su lado. Al enterarse de que Eşref no estaba muerto, Set le ofreció dinero a Kadir para salvarlo de esta situación. A pesar de todas las objeciones de Eşref, Gurdal fue tras aquellos que le hicieron eso a su hermano, encontró a las personas que estaba buscando y las trajo a casa. Pero a Eşref no le gustó en absoluto esta situación. Nisan va a contarle a Eşref sobre su situación y justo cuando está a punto de explicarla, Sidem llama y todo se pone patas arriba. Sidem llamó a Nisan a su lado y le advirtió en un tono duro. Mientras todo esto ocurría, Sidem estaba molesta por la participación de la Oficina de Homicidios en el incidente, pero también era consciente de la gran carta del triunfo que tenía en su mano. Había estado buscando a esa chica durante años. Había estado enamorado de ella desde la infancia. Por eso se convirtió en asesino. La única evidencia que tiene es el lunar en su cuello. La niña abortó hace 4 años. Ella ya no me conoce pero yo sí. Cuando se da cuenta de que el amor que lleva años buscando es un informante que trabaja para la policía, veremos si dispara a la chica o a su cabeza. Eşref, cuya mente estaba en la frase inconclusa de Nisan, la visitó en su casa. Nisan, que restó importancia al asunto diciendo que el dinero escasea, se encontró con una comprensión inesperada. La conversación de la pareja fue interrumpida por un invitado no invitado que llegó a la puerta. El propietario le informó a Nisan que vendía la casa. Sidem, que escuchó la conversación de Eşref y Nisan en el lugar donde estaban escondidos, cambió su plan. Sidem, que quiere que Nisan haga que Eşref se enamore de ella, comienza a esperar con impaciencia la noticia. Después de reunirse con Kadir, Iset se instaló en el hotel de Eşref. Eşref, quien permitió las acciones de Set, tenía un plan completamente diferente que nadie conocía. Al llegar al hotel para su primer día de trabajo, Nisan se encontró con Set y sus hombres en la entrada. Nisan se enojó por la rudeza que vio y expresó su reacción diciendo, «Tirarás a esa gente por la ventana». ¿Qué pasó en el segundo episodio de Eşref Rüya? Eres una mujer inspiradora. La policía intervino después del ataque armado y llamó a Serdar Amir Eşref, que acababa de llegar al lugar. El intercambio verbal entre ambos terminó con una nota tensa. Quería presentarse, nos conocimos. Ahora él también me conoce. En la escena final de la serie, ha llegado el momento, Eşref se vengó de Set de una manera inolvidable. Mientras Eşref, que hizo sufrir el infierno a su enemigo, charlaba con Nisan como si nada hubiera pasado, el suicidio de Set conmocionó a la joven. Mientras Nisan estaba en gran pánico, las palabras que salieron de la boca de Eşref revelaron el verdadero rostro de la situación, «Eres